El tema de hoy es evolución del ecosistema emprendedor peruano, evolución y perspectivas. Para ello contamos con la presencia de Gonzalo Villarán Elías, de Innovate Perú, que nos va a dar una visión panorámica del estado de avance y las perspectivas que hay en el ecosistema innovador peruano, el emprendedor. Y para ello invitamos a Gonzalo para que nos comparta un poco lo que significa y qué se ha avanzado en el país y qué perspectivas hay al respecto. Un aplauso para Gonzalo, por favor. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí poder estar acá con ustedes en este aniversario del CITESIN y homenaje al ingeniero Valdés. Un poco la idea de la exposición es primero dar un marco teórico de cómo se mide, digamos, el desarrollo de los ecosistemas a nivel global, y luego contar un poco cómo ha sido el desarrollo de nuestro ecosistema, sobre todo en los últimos 5 años. Quería empezar con esto, que es un modelo matemático que desarrolló Michael Porter de Harvard y Scott Stern de MIT para medir la capacidad de innovación de un ecosistema o de una región. Y ellos, digamos, postulan que esta capacidad de innovación tiene que ver en primer lugar con la capacidad instalada de ciencia, tecnología e innovación, ¿no?, que vemos en el lado verde, que tiene que ver con la capacidad instalada de laboratorios, de investigadores, con la producción de patentes, con, digamos, como la infraestructura básica para producir conocimiento, ¿no? Por otro lado, vemos los clústeres productivos interconectados, ¿no? Y ellos postulan que esta capacidad del ecosistema, esta capacidad de innovación del ecosistema radica principalmente en la calidad de los vínculos entre esta capacidad instalada de ciencia, tecnología e innovación y las necesidades de los clústeres productivos interconectados, ¿no? Es decir, esta, digamos, producción científica tiene que ir muy de la mano a las necesidades del mercado, a las necesidades de los clústeres, y en esa medida, digamos, estos vínculos que unen esta capacidad de investigación y de innovación con los clústeres productivos son la innovación y el emprendimiento. Entonces, en este marco, la Escuela de Negocios del MIT desarrolló, digamos, una serie de teorías donde nos dicen que un poco esta capacidad de innovación del ecosistema está medida en gran parte por dos tipos de capacidades, ¿no? La capacidad de innovación y la capacidad de emprendimiento. La capacidad de innovación la llaman ICAP y la capacidad de emprendimiento ECAP. ¿Qué se entiende por capacidad de innovación, ¿no? Esto tiene una serie de dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con las personas, con la cantidad de investigadores, el nivel educativo, la cantidad de, sobre todo en temas de ciencia, tecnología e innovación, artículos científicos, número de patentes, etc. El tema del financiamiento, sin duda, es otra dimensión importante que tiene que ver con digamos, la disponibilidad de financiamiento para proyectos de investigación, de innovación, el gasto público que se hace en innovación y en investigación, el gasto privado, que sin duda debe ser más relevante que el público, el nivel de exportaciones de alto valor agregado, acceso a crédito, etc. Infraestructura, ¿no? Temas como banda ancha, acceso a internet, infraestructura de telecomunicaciones, el contexto político, porque son las políticas de propiedad intelectual, los programas del gobierno para impulsar temas de innovación, de emprendimiento, de investigación. El tema cultural y de comunidad es súper importante, que tiene que ver con, digamos, esta cultura de experimentación que deben tener tanto los investigadores como los empresarios, cultura de orgullo y celebración de la innovación, ¿no? Hay muchas regiones en el mundo que ya se venden a sí mismas como innovadoras, y el tema de la innovación ya está entrando cada vez más en el ADN de sus ciudadanos, ¿no? Es más, en muchas regiones del país, del mundo, ya algo que le preguntan a los líderes políticos es: ¿cuál es tu política de innovación?, ¿no? Es un factor decisivo para poder votar por ellos. Y asimismo la capacidad de emprendimiento, igualmente en estas dimensiones, la dimensión de personas, que tiene que ver con los emprendedores, la calidad de estos emprendedores,
la educación de estos emprendedores, la densidad de startups y de nuevos negocios, el capital humano emprendedor, qué tan educado es, qué tanta aversión al riesgo tiene. Igualmente el tema de financiamiento, ¿no? Acceso a capital semilla en los distintos estadios del emprendedor, temas de redes de inversionistas, temas de venture capital, qué tanta accesibilidad y qué tanta presencia hay de estos medios, digamos, instrumentos de financiamiento. El tema de infraestructura, ¿no? Acá tiene que ver con las incubadoras, las aceleradoras, centros de emprendimiento, escuelas de negocio. Igualmente el contexto político. Qué tan la política de creación de nuevas empresas, qué tan fácil es crear una nueva empresa, las políticas tributarias para poder fomentar la creación de empresas, políticas laborales, marco legal de creación de nuevos negocios, etc. También tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Condiciones culturales y sociales para el emprendimiento, ¿no? Si bien este es un tema en el que a nivel país estamos muy bien, porque digamos en Perú el emprendedor es muy bien visto, entonces esto es un punto a favor que abona al desarrollo del ecosistema, no como digamos en otras realidades donde los emprendedores no son bien vistos, ¿no? Por ejemplo, culturalmente en Japón, de repente los emprendedores no son bien vistos, como son vistos como desempleados, como que no tienen... O, por ejemplo, en Dubái, que si quiebras una empresa vas a la cárcel. Entonces son condiciones culturales que no ayudan al desenvolvimiento del emprendimiento, pero sin embargo este tema acá sí nos ayuda. Es una, digamos, una de las pocas cosas en donde estamos más o menos bien, ¿no? Igualmente el tema de demanda, tanto de las empresas como de los gobiernos para poder comprar a los emprendedores, así como el tema de acceso a una serie de servicios básicos, ¿no? Entonces, en este contexto, digamos, con la asesoría del MIT se hizo un análisis tanto de la capacidad de emprendimiento como de la capacidad de innovación de nuestro ecosistema. En el tema de la capacidad de emprendimiento salimos más o menos bien, ¿no? Porque, digamos, estamos entre los top 10 países con mayor actividad emprendedora, mayor intención de abrir un negocio, altas condiciones culturales para el emprendimiento, medio bajo capital humano emprendedor, sobre todo por el tema de educación, ¿no? y un bajo nivel educativo en líneas generales, ¿no? Es algo que no es nuevo. Sin embargo, en la capacidad de innovación sí salimos bastante bajos porque, digamos, nuestra plataforma de CTI, tanto en infraestructura como en capital humano, todavía es muy débil, ¿no? Bajos niveles de inversión de I+D en comparación a la región. Sabemos que actualmente estamos por alrededor del 0,1, entre el 0,1 y 0,2%, mientras que el promedio de la región está alrededor de 1% y el promedio de los países de la OECD está alrededor del 2,5%. Entonces tenemos una gran brecha que cubrir en lo que es inversión en ciencia y tecnología, y esto va muy de la mano con el desarrollo del ecosistema, pues, digamos, al incorporar los emprendedores mayor conocimiento, mayor investigación en sus emprendimientos, estos tienen mayores factores diferenciadores que les van a permitir mayor éxito en su mercado, ¿no? Igualmente, este es un análisis que hace el PRODEM, ¿no? Donde mide el índice de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico, y tenemos una serie de variables que también, digamos, de las cuales hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Y donde podemos ver que a nivel de América Latina, estamos igualmente bajos, ¿no? O sea, lo mejor que estamos es en condiciones de demanda, en condiciones culturales, pero hay una serie de condiciones, como lo que hemos hablado, la plataforma de CTI y otras en las que todavía tenemos muchos retos como ecosistema por superar. Entonces, quería comentarles también que el enfoque que tiene Greg Horowitz y Ernesto Maldonado, ¿no? Donde plantean que, digamos, son algunas reflexiones sobre el desarrollo de los ecosistemas, ¿no? Plantean que es central tomar en cuenta que un ecosistema está vivo, digamos, ¿no? Por lo tanto, esta planificación de las estrategias para desarrollar el ecosistema se da de forma muy distinta a lo que se realiza en una empresa o un equipo directivo, ¿no? Nos dicen que acelerar el crecimiento de un ecosistema se parece más a desarrollar un jardín que cualquier otra cosa, en la medida que es necesario estar mirando lo que va floreciendo e ir tomando decisiones en tiempo real, ¿no? Esto para los hacedores de política y también para los principales stakeholders, ¿no? O sea, lo que va floreciendo en el ecosistema depende de muchas variables, ¿no? Y eso es algo que nos ha pasado, digamos, ¿no?
y nos dicen que la velocidad de crecimiento del ecosistema depende mucho más del grado de confianza y colaboración entre los actores que de los recursos involucrados, ¿no? Y esto también es algo que nos ha pasado, digamos, ¿no? O sea, se trata, digamos, además de los recursos, de la infraestructura, de un tema de personas, y creo que eso ha sido clave para el desarrollo de nuestro ecosistema, ¿no? La confianza y la disposición de colaboración entre los actores ha sido un elemento fundamental para el crecimiento que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Entonces, acá, haciendo mención a un estudio que realizó el BIT el año pasado, muestra un poco cómo fue evolucionando el ecosistema desde, digamos, el 2000, alrededor del 2000, donde habían algunas instituciones más enfocadas en emprendimiento, pero no tanto en emprendimiento innovador, y cómo a poco fueron surgiendo en el tiempo otro tipo de organizaciones, fueron surgiendo aceleradoras, fueron surgiendo gremios de emprendedores, una serie de incubadoras, redes de inversionistas ángeles, fondos de venture capital, ¿no? Y lo que hace que un poco ya a estas alturas del 2019 tengamos un ecosistema ya más cohesionado, donde hay masa crítica de startups, donde hay una serie de fondos de inversión, donde hay bastantes redes de inversionistas, y digamos toda esta masa crítica lo que hace es atraer una serie de actores que van sumando cada vez más, ¿no? Mencionar también que, digamos, dentro y desde la estrategia de Innovate, estos son los que están pintados en rojo, son los actores que han sido financiados de alguna forma por Innovate Perú, ya sea para el fortalecimiento de sus capacidades, como para habilitarlos para prestar servicios especializados a los emprendedores, digamos, que son el centro de nuestra atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, se han desarrollado estrategias desde el lanzamiento del capital semilla y los concursos de fortalecimiento de incubadoras en el año 2013, hasta también, digamos, financiamientos para la creación de redes de inversionistas ángeles, para la creación de fondos de venture capital, y para un poco hacer que estos actores empiecen a interactuar, ¿no? Que es algo que vamos a ver. Entonces, bueno, hay algunas cifras, ¿no? Los actores que han aparecido, digamos, cómo han aparecido en el tiempo, ¿no? Por grupo, algunos son que dan servicios a los emprendedores, otros son financiadores, otros son gestores de políticas, empresas privadas. Tenemos también actores de alcance nacional, actores de alcance regional, actores que se circunscriben a Lima. Digamos, este es un mapeo inicial, el cual seguimos completando. Acá un poco la evolución de la línea del emprendimiento innovador, como les comentaba, en el 2014, bueno, en verdad en diciembre del 2013 se lanzó por primera vez los apoyos a Capital Semilla en dos categorías, que son, ahorita ya vamos por la 7ª generación, pero la primera se lanzó en el 2013. Se lanzaron los instrumentos de fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras. En el 2016 empezamos ya un poco teniendo más masa crítica de emprendedores a el lanzamiento de los instrumentos de fortalecimiento de redes de inversionistas. Cabe resaltar también que las propias incubadoras fortalecidas, muchas de ellas también al margen del financiamiento de las redes, han creado sus propias redes de inversionistas, lo cual es un efecto súper positivo para el ecosistema. En 2017 se lanzó el apoyo a los fondos de Venture Capital. Y digamos, un poco la idea era ir avanzando con el apoyo según iba evolucionando el ecosistema, ¿no? Primero asegurar masa crítica con temas de capital semilla para estadios iniciales, luego asegurar esquemas de financiamiento para estadios más avanzados, como son las redes de ángeles o los fondos de Venture Capital. Finalmente, en el 2018 hemos lanzado también un instrumento para atraer emprendimientos del exterior que ya tengan la intención de venir al Perú a instalarse y generar puestos de trabajo, generar, digamos, efectos positivos también en atraer conocimiento, difuminar conocimiento. Hemos lanzado los proyectos colaborativos de innovación que tienen el objetivo de poder acercar a las corporaciones con los emprendimientos, ¿no? Este también es un tema fundamental, el tema de poder incorporar a las corporaciones al ecosistema emprendedor, ya que es el sector privado el llamado a escalar esta inversión. Y hemos lanzado los proyectos de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, ¿no? Tenemos ya 3 ecosistemas financiados, y esto lo vamos a ir viendo en un ratito. Entonces, algunas cifras, digamos,
esto es de la línea de emprendimiento, ¿no? Únicamente, más de 4.500 postulaciones, ya 21 incubadoras y aceleradoras financiadas, ¿no? Estos han creado redes de mentores donde ya tenemos alrededor de 300 mentores entre estas incubadoras, 3 redes de inversionistas financiadas, donde se tiene alrededor de 180 inversionistas activos en estas redes. También mencionar lo que comenté anteriormente, las mismas incubadoras también tienen sus propias redes de inversionistas, los 3 proyectos de fondos de inversión, tenemos 6 convocatorias culminadas del concurso de Startup Perú. Ayer hemos lanzado la 7ª convocatoria, ¿no? Más de 400 proyectos financiados que involucran a más de 1.400 emprendedores, ¿no? Algunas, digamos, cifras ya de resultado. Estas cifras cabe mencionar que son a inicios del 2018, justamente estamos tomando la información para poder actualizar la evolución que hemos tenido en un año, ¿no? Se tienen, como comentaba, alrededor de más de 400 startups financiadas que han generado alrededor de más de 3.000 empleos con un sueldo promedio de 2.050 soles. Se ha recibido inversión privada por 77 millones de soles. El valor de un poco del portafolio está alrededor de 430 millones de soles. Estos han generado ventas por 116 millones de soles, tanto a nivel nacional como en el extranjero, ¿no? Entonces, como lo señaló el ministro ayer, digamos, solo en la recuperación del IGB, de las ventas que están teniendo las startups, ya se va cubriendo casi 2/3 de lo que el Estado ha invertido, ¿no? Entonces es un punto importante a tomar en cuenta. Calculamos que en 2 o 3 años ya debemos estar superando esta valla. Algunas cifras también de características de startups beneficiadas: el 45% tiene un producto físico, 5.9% son software, apps son el 13%, productos relacionados con aplicaciones web 17% y servicios 18%. También, digamos, interesante ver en qué verticales se están dando estos proyectos, ¿no? Un 12% en lo que son tecnologías relacionadas a alimentos, 9% tecnología para lo que son comunicaciones, 9% también tecnología para el agro, comercio electrónico 8%, salud 8%, logística y transportes 8%, educación 7%, fintech 7%, y bueno, ya tenemos otros con menor participación. Digamos, algo que intentamos hacer desde las políticas públicas es que los actores interactúen, ¿no? Si bien es cierto, hay políticas que apuntan a fortalecimiento de los actores, digamos, el objetivo es que estos actores interactúen y generen un valor económico para la sociedad, ¿no? En ese sentido, hablando de emprendimiento, hemos estado apuntando a la interacción entre incubadoras, aceleradoras y emprendedores, ¿no? Cabe resaltar que los 400 emprendimientos que han sido financiados están asignados a una de las 20 incubadoras, entonces ahí se da una interacción importante, ¿no? Entre ellos, entre las redes de inversionistas y los fondos con emprendedores y las corporaciones también con emprendedores, ¿no? Entonces, estas interacciones se han estado dando, ¿no? En un mapeo, y esto también es parte del estudio que hizo el BID, digamos, analizando una muestra de 35 actores, habían 595 relaciones posibles, de las cuales se han dado 337 relaciones efectivas, ¿no? Estas relaciones han sido de dar servicios, de adquisición, de compra, de mentoría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son este tipo de interrelaciones las que van creando y cohesionando el ecosistema. Otro punto importante que quería resaltar es que es el corporativo, el sector privado, el llamado a escalar la inversión en ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, ¿no? La gráfica que ven ahí es de Corea, ¿no? Y es cómo ha sido la evolución del financiamiento gubernamental versus el financiamiento privado a lo largo de los años. Entonces, si ustedes ven, ahorita más o menos la proporción que tenemos nosotros es como la que tenía Corea en 1980, ¿no? Casi, o sea, el sector público todavía está casi igual con el sector privado, pero la idea es que sea el sector privado el que es el llamado a escalar esa inversión y a, digamos, multiplicar sus efectos, ¿no? Entonces, un poco para
digamos, han invertido 570 millones desde el 2017 al 2018 en todo lo que son proyectos de innovación, de atracción, de dinamización, y esto ha significado un apalancamiento por parte del sector privado de casi un monto similar, digamos, ¿no? Estamos casi mitad a mitad, pero un mensaje importante era ese, ¿no? Que el sector privado es el llamado a escalar esta inversión. Entonces, desde Innovate Perú, digamos, tenemos una serie de instrumentos que vienen ayudando a conectar a estos actores del ecosistema y sobre todo a conectar a las empresas, digamos, a los corporativos, con las universidades, a conectar actores de la triple hélice, a conectar corporaciones con proveedores, y de esa forma la idea es poder generar este tipo de interacciones que veníamos hablando, ¿no? Acá tomando, digamos, un poco un estudio donde, digamos, relatan cómo es el desarrollo de los ecosistemas, ¿no? Nosotros de hecho estamos como que en la primera etapa, ¿no? Que es una etapa de activación del ecosistema, donde principalmente lo que se busca es generar, digamos, espacios, generar infraestructura, generar masa crítica de emprendimientos, y que estos tengan, digamos, el capital para poder escalar, ¿no? Hay una segunda etapa donde ya la idea es implementar las conexiones globales, expandirse y luego integrar, digamos, todo este tema a temas ya, a ecosistemas más globales, digamos, ¿no? Un poco el mayor desarrollo, digamos, a nivel Perú está en Lima, ¿no? Sin embargo, los ecosistemas que aparecen ahí son los que están más activos en el financiamiento de proyectos. Cabe resaltar que 3 de estos ecosistemas son ganadores de los proyectos de dinamización de ecosistemas de innovación y emprendimiento, Piura, Libertad y San Martín, ¿no? Entonces, como que estos, a raíz de los proyectos, ya se están interconectando entre sí. Y 2 ecosistemas súper importantes que tienen muy buena presencia también, como el de Arequipa y Cusco. Si bien están interconectados con Lima, digamos, un poco la idea es poderlos interconectar también a nivel nacional, ¿no? Bueno, es un poco, digamos, nuestra realidad nacional, pero, digamos, un poco la idea es apuntar globalmente, ¿no? Entonces, globalmente, como que estos son los 20 ecosistemas a nivel mundial, ¿no? Que concentran el mayor valor, ¿no? en éxito de startups, en la generación de empleo, en la generación de riqueza, digamos, ¿no? Entonces, estos 20 generan aproximadamente el 90% de todo el valor, y hay un 10% que están generados por otros 35 ecosistemas. Entonces, si bien es importante el desarrollo que hemos tenido en los últimos tiempos, creo que no debemos dejar de mirar a nivel global, ¿no? El horizonte, hacia dónde debemos apuntar y hacia dónde debemos ir para, digamos, en el corto plazo poder aparecer en la interconexión global de los mayores ecosistemas de innovación y emprendimiento del mundo, ¿no? Entonces, hasta ahorita, claro, aparece Santiago, que de hecho, digamos, su desarrollo en cuestiones de inversión en ciencia, tecnología e innovación empezó más o menos hace unos 25 años. Si bien es cierto, nuestro desarrollo está yendo muy rápido, todavía nos faltan, digamos, dar ciertos pasos para poder estar en este tipo de mapas, ¿no? Algunas iniciativas nuevas que tenemos para fortalecer el ecosistema: el tema de atracción de emprendedores del exterior. Ya tenemos una primera generación de 10 emprendimientos que están aterrizando en Lima. Los proyectos colaborativos de innovación, que lo que buscan es unir a través de desafíos de corporaciones para que estos desafíos puedan ser abordados con soluciones innovadoras y ágiles por startups, digamos, con el objetivo de, como hablaba anteriormente, incorporar a las corporaciones en el crecimiento del ecosistema. Tenemos un segundo financiamiento para incubadoras y aceleradoras, el tema de los fondos de capital emprendedor, que este año ya se define el ganador, los ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, los que estamos apostando, y la idea es poder contribuir a su desarrollo, poder contribuir a que localmente se generen cada vez mayores fondos, ya no solo nacionales, sino locales también, para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento, y esto apalanque evidentemente también la inversión privada en regiones, ¿no? Un poco algunos retos para dejar para la discusión del panel de lujo que tenemos a continuación. Yo creo que la continuidad y el incremento de los fondos para ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, ¿no? En distintas modalidades, digamos,
la subvención es una de ellas, también ver opciones de préstamos blandos y explorar también otras opciones que puedan acercar, digamos, al emprendedor a darles oportunidades para escalar. El tema de masa crítica de startups a nivel regional es un súper reto, conexión de los ecosistemas tanto de Lima con regiones como de Perú con otros ecosistemas globales, ¿no? Cómo dar valor más allá del financiamiento, ¿no? El tema de comunidad, conocimiento y especialización es importante, ¿no? Ya tenemos muchas de las entidades que se están especializando en verticales y eso es como una segunda etapa del desarrollo del ecosistema que es súper importante. El nivel de conocimiento también es súper importante, mejorar las capacidades de los emprendedores y las capacidades de los distintos actores del ecosistema. Seguir impulsando el involucramiento de las corporaciones en el ecosistema, eso es súper importante para poder dispararnos, ¿no? Atracción de distintos actores y de capitales, ¿no? Y un poco también es súper importante el marco normativo, ¿no? Para poder, digamos, hay muchos capitales que no vienen porque no tienen mucha confianza en nuestro marco normativo, por un lado, y por el otro lado el tema de incentivos tributarios y legales, ¿no? Entonces eso es lo que quería compartir con ustedes y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente ha pintado un lienzo muy ilustrativo del ecosistema emprendedor innovador. Bien, y ahora pasamos al panel, y como lo señaló Gonzalo, tiene un panel de primera línea porque son los agentes que están en el día a día impulsando este ecosistema emprendedor innovador. Nos acompaña Amparo Narvarte, CEO y cofundadora de Kulki, una startup fintech financiada desde sus inicios por Startup Perú, segunda generación, que actualmente ha firmado una alianza estratégica con Créalo de Credicor, una startup y en alianza con Credicor, un grandazo. Un aplauso para Amparo, por favor. También nos va a acompañar en este panel Javier Salinas, presidente de Perú Incuba, la Asociación de Incubadora del Perú. Además, Javier tiene una larga trayectoria en el sector financiero, muy conocedor de estos temas, y a quien invitamos a que nos acompañe. Un aplauso para Javier, por favor. Gran colaborador de y del lado, digamos, privado y de cooperación, tenemos a Sergio Rodríguez, consultor senior del BID, para que nos acompañe también con su visión. También nos iba a acompañar el día de hoy Miguel Paredes, quien nos ha pedido que le extendamos las disculpas del caso. Por razones de fuerza mayor no le ha permitido estar con nosotros. Él hasta el último momento ha estado tratando de estar presente, sin embargo ya no le fue posible. Sin embargo, queda pendiente, o sea, no es que no, queda pendiente para más adelante en otra reunión tenerlo él presente. Bien, y moderando este panel tenemos a Maggie Manrique Pedrera. Ella es directora general de Innovación, Tecnología, Formalización y Digitalización del Ministerio de la Producción. Un aplauso para Maggie. Muy bien, entonces lo dejamos con el panel. Después vendrán las preguntas de parte de ustedes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá presentes y sobre todo muchas gracias a Amparo, Javier y Sergio por acompañarnos en este panel. Hemos escuchado la exposición de Gonzalo sobre la evolución del ecosistema de emprendimiento innovador y nos ha dejado planteados algunos retos en relación a las políticas públicas y cómo podemos seguir expandiendo el ecosistema. Como primera pregunta, en realidad, más que ver desde el lado de las políticas públicas, yo quería hacer una pregunta a Amparo, desde su experiencia como emprendedora y también como ganadora de la segunda generación de Startup Perú. ¿Cuáles son los tres retos o los tres problemas y los tres aciertos que tú ves como para que un producto o un servicio pueda llegar al mercado y escalar? Ya, a ver, hola a todos, buenas tardes. He traído mis apuntes acá para no olvidarme, porque son 6. A ver, creo que más que para crear un producto para escalar, necesitamos siempre rodearnos de un equipo potente, un equipo que nos ayude a poder crear algo chévere, algo bacán, algo que el cliente quiera y
y algo que podamos escalar realmente. Entonces, cuando iniciamos como emprendedores, el tema de conseguir un socio o conseguir a alguien que nos ayude a desarrollar la plataforma o alguien que tenga la experiencia en la industria o lo que sea, confiar en esa persona y entregarle un porcentaje de la empresa es realmente un reto, ¿sí? En nuestro caso tuvimos que pasar por 3 experiencias donde entregábamos acciones de Kulki y de ahí nos dábamos cuenta que no era la persona indicada y de ahí era todo un rollo que nos devuelvan ese porcentaje o que se queden con una parte, ¿no? Hasta que descubrimos una gran herramienta que se llama Vesting. ¿Qué significa esta herramienta o qué hace? Básicamente te digo, ya, ¿tú quieres ser mi socio? Sí. ¿Te voy a dar el 10% de la empresa? Sí, perfecto. Pero no te los voy a dar ahorita. Te los voy a dar contra resultados, contra un tiempo de permanencia en la empresa y contra tener el resultado, el objetivo o la construcción de la plataforma o cualquier cosa que quieras que haga, ¿sí? Entonces, uno realmente se da cuenta a los 2-3 meses de si la persona es la correcta o no, no necesitas más tiempo. Entonces, no has entregado un porcentaje de tu empresa antes de, ¿no? Entonces, es importante conocer este tipo de herramientas para evitar esos 3 tropiezos por el que van a pasar, ¿no? De ahí, como emprendedores, para poder crear un producto, un servicio, un negocio, algo, es muy importante tener las bases sólidas. Y las bases sólidas no solo a nivel de producto o de procesos, sino a nivel tributario, legal, contable, entre otras cosas. ¿Por qué afecta o en qué cosas afecta eso? Si nosotros queremos abrir empresas en otros países, queremos enviar un producto a otro lado, la documentación necesita estar sólida. Si queremos levantar inversión de grandes empresas, lo primero que van a hacer es revisar los libros contables, estados financieros. Entonces, tener eso bien hechecito es muy importante. El ímpetu del emprendedor, que nos ha pasado a nosotros, obviamente, nos creemos contadores, abogados, somos todos, tenemos todos los sombreros y hacemos de todo. Y a la hora de la hora, después de revisar un documento, nos damos cuenta que necesitamos de algún experto que nos ayude a resolver estas cosas y a cortarnos el camino, ¿no? Porque no siempre nos vamos a encontrar con, como que, ay, qué pena. O sea, lo que está en el papel es lo que está en el papel. Y de ahí un tercer punto, que es muy importante, es no dar las cosas por sentado. Cuando damos las cosas por sentadas, como que es así y asumimos cosas, o asumimos que así es el mundo, asumimos que así es el producto, asumimos que así es el otro mercado, asumimos que así son los clientes y no vamos y contrastamos realmente con la otra parte, nos podemos ir en trompo o nos podemos alargar muchísimo los tiempos y esas cosas son importantes poder validarlas antes de. Y en cuanto a algunos aciertos, también son 3. Bueno, primero, para poder crear un producto y hacerle la vida fácil a los clientes es buscar la simplicidad. Nosotros como Kulki siempre buscamos la simplicidad, no solo hacia afuera, o sea, no solo hacia el producto, hacia los clientes, sino la simplicidad al interno. Llenarnos de papeles no es una opción, llenarnos de procesos burocráticos no es una opción, no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Entonces la simplicidad sí o sí en el día a día y en todos los aspectos de nuestras vidas. De ahí el segundo gran acierto que tuvimos fue rodearnos de gente y de instituciones y de organizaciones espectaculares que realmente nos han acompañado en toda la vida del emprendimiento. Y a esto le llamo el ecosistema emprendedor. Nosotros hemos recibido financiamiento de Guaira, hemos recibido mentorías, hemos pasado por full exposición en medios gracias a ellos. También tenemos Emprende UP que nos apoyaron cuando recién salimos de la universidad. Ganamos Startup Perú la segunda generación. Hemos estado en los concursos de Visa. Entonces, si bien es cierto, todo este ecosistema genera mucha bulla, también quita bastante tiempo, es cierto, ir a todas estas cosas, pero como emprendedores en una etapa inicial, cuando no tienes los recursos o no tienes la exposición que necesitas,
realmente te da un gran empujón, ¿no? Y eso es importante. Y el tercero es algo que ha sido vital para nosotros, ha sido el enfoque. El enfoque en lo que vamos a hacer, pagos simples, nada más. No voy a hacer una página web, no voy a meterme en factura electrónica, no. Pagos simples y solo me quedo en pagos simples. Y eso es un reto para el emprendedor porque cuando ya empezamos a entrar en una industria nos damos cuenta que existen 1000 oportunidades por atacar, es como que todo aparece, es como que, pero ahí hay plata, y ahí también. Pero realmente si no es el foco de su negocio, no enfocarnos en esto nos puede generar más problemas que ir ver hacia el objetivo final, ¿no? O sea, veamos siempre el objetivo final y eso nos va a servir como emprendedores. Gracias, Amparo. Javier, Sergio, no sé si hay algo que ustedes quisieran complementar o añadir. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, gracias primero por la invitación, por supuesto, ¿no? Lo otro es que efectivamente, como dice Amparo, y me encanta también estar acá acompañándola, ¿no? Porque gracias que nos dice ese reconocimiento, ese primer cheque, ¿no? Para ustedes como Emprendupé. Pero sí algo que no va a decir Amparo, porque justamente es una característica de un buen emprendedor, es que también hay que ser humilde, ¿no? Humilde en el sentido, y lo menciono, porque nos conocemos ya hace más de 4 años, ¿no? Cuando salieron ustedes, ¿te acuerdas? Con sus códigos de QR, ¿te acuerdas? Pero me encanta esa historia porque en realidad si un emprendedor no es humilde y no da esta señal de escuchar lo que efectivamente quiere el mercado, lo que dicen lo que le dicen respecto al producto, en realidad, pues esos emprendedores normalmente no llegan muy lejos. El emprendedor que tiene esa capacidad, digamos, de escuchar y modificar y cambiar y dinamizar su propuesta, pues realmente llega bastante más alto que los otros, ¿no? Y yo quiero decirlo públicamente, porque sé que no cuentan esta parte de que ustedes siempre han sido de verdad muy receptivos en todo lo que se les ha comentado y eso es gran parte que el emprendedor tiene que tener, ¿no? Esa capacidad de aceptar si está haciendo algo mal, si no, no va a avanzar, ¿no? Y lo otro que iba a decir, que ya me ganaste, que efectivamente es el foco, ¿no? O sea, hay que enfocarse porque en verdad cuando uno es emprendedor y empieza una idea, empiezan a salir muchas cosas alrededor y uno normalmente se distrae por querer hacer no una, sino 2 cosas o 3. Al final termina preguntándose uno, pues cuál es digamos, la propuesta de valor. Entonces, creo que compartimos esa parte de enfocarse, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación a Produce, a Mai en particular. Para complementar, en realidad ya lo han dicho casi todo, pero yo diría que una capacidad importantísima del emprendedor es justamente algo que creo que Kulki tiene, ¿no? O ha tenido a lo largo del tiempo, que es enamorarse del problema antes que de la solución y ser capaces de cambiar, de pivotear, de adaptar la solución o de adaptar un poco el enfoque en el momento que percibe que efectivamente por ahí no va, ¿no? Entonces, como decía, pago simple, ¿no? Ese es un poco el problema. Entonces, ¿cómo vamos llegando hasta ese punto? Yo recuerdo cuando comenzaron en 2013, 2014, ¿no? Al final lo que tienen ahora, entonces es como que se ha visto esa evolución y justamente esa capacidad de cambio, esa capacidad de ser flexible y también de no desenfocarse al mismo tiempo. Ok, la segunda pregunta sería para Javier. En la presentación de Gonzalo hemos visto cómo ha evolucionado en general el ecosistema y particularmente el ecosistema de Lima. Y nos ha mostrado también cómo algunos otros ecosistemas regionales poco a poco están teniendo cierto grado de desarrollo y están convirtiéndose en nodos. ¿Cómo abordarías tú el desarrollo de los ecosistemas regionales y la articulación de estos con Lima y con otros ecosistemas en el exterior? Bueno, gracias. Bueno, rápido, para hacer un poquito de historia, muy rápido, es efectivamente el año 2016, hacia mitad, pues decidimos abordar algunos temas que nos iban a avanzar tanto en Lima como en provincias, ¿no? El primero, hablando sobre el ecosistema de Lima, efectivamente pensamos que sin duda, no hay ninguna duda de que, digamos, Innovate y Startup Perú pues es un éxito, porque creo que muchos de los que estamos acá hemos pasado por algún tipo de proceso o nos interesa que esto avance
y se viene haciendo un trabajo excelente del lado del Estado en no intervenir, sino dar soporte, o a las instituciones de soporte, proveerle de recursos, y en fin. Pero también al mismo tiempo pensamos que, pues sin duda, el que va a permanecer siempre con recursos es el mercado, ¿no? Y el mercado tiene que intervenir de alguna manera en todo este crecimiento y lo que viene en el ecosistema. Y ya desde el año 2016 que estoy comentándoles, efectivamente apostamos por lanzar una propuesta normativa sobre crowdfunding en septiembre del 2016, cosa que se envió al Congreso, al Ministerio de Economía, y entendemos que esto ya está yendo al Consejo de Ministros y al Congreso en estos meses, con lo cual deberíamos terminar el primer semestre con una ley de crowdfunding en Perú. Y menciono estas cosas porque, digamos, sí creemos que para tener una cadena completa de financiamiento del emprendedor y sobre todo, digamos, de mercado, está el capital semilla, que es un nivel, digamos, del privado no apuesta todavía, porque para eso está el capital semilla del Estado, el crowdfunding con un gran validador previo a la red de inversionistas ángeles, ¿no? Entonces, ese es un tema que nos está costando ya más 2 años y medio y queremos que va a salir. El tema de las redes de inversionistas que mencionó Gonzalo, pues ya hay 7 redes en Lima. Y luego hay otros temas ya de fondos y en fin que hay que desarrollar. Pero mencionaba esto porque, digamos, Lima tiene sus propias necesidades de diversificación y crecimiento, pero al mismo tiempo, en el 2016, planteamos un plan que va hasta el 2021 para salir a provincias, y lo que hicimos en realidad fue un poco reorientar un mismo presupuesto. O sea, el presupuesto que teníamos para salir a mirar afuera, pues lo rentamos para salir a mirar hacia adentro. Entonces, bajo ese punto de vista, obviamente fue aprobado inmediato porque no eran más recursos, y lo que hemos hecho es estar viajando, ese es el tercer año, perdón, y ahí voy a ir al punto de contestar lo que tú preguntas. Y efectivamente, bueno, empezamos a viajar el primer año fueron 16 ciudades que visitamos para levantar un poco de información, ver en qué podemos apoyarlos, efectivamente. En verdad uno aprende y vuelta, no es que nosotros sepamos más que los demás, sino que cada región tiene sus características, o frutas, o café, o tecnología, o turismo, gastronomía, en fin. Entonces creo que como para ir hacia la pregunta, hacia la contestación un poco más corta, es que luego de 2 años de trabajo, creo que algunas conclusiones que nos gustaría compartir es que sí hemos establecido como ciudades que van a actuar como hubs, que van a irradiar sus propias zonas, tanto en el norte, centro, sur, y hemos encontrado de que hay una gran cantidad de recursos en provincias. O sea, hablo por supuesto de recursos tanto como de talento local, también de recursos financieros de privados. Hay pues, digamos, muchas ganas de hacer cosas. Con Maggie hemos participado en la Mesa Regional de Innovación de Arequipa y creo que a la fecha 1 de febrero de este año tenemos un gran inventario de todo lo que hay en Arequipa de manera de mover o promover el ecosistema de emprendimiento e innovación. Pero yo creo que la forma de conectar a Lima con las provincias no hay otra. O sea, creo que a todos acá o hemos enamorado a una chica o las chicas a los chicos, pero nos tenemos que visitar, invitar, vestir bonito, ir seguido, que nos vean, ¿no? Es una manera de ganar confianza, de decir acá estamos, no vengo en enero y regreso en diciembre, sino yo creo que la palabra, y que lo mencionó Gonzalo también en la presentación de las últimas láminas, el activo o recurso más escaso hoy en provincias y en general es la confianza. O sea, ¿cómo creamos este capital social donde lo que no es para mí se lo doy a Amparo y lo que no es Amparo se lo da para Sergio? O sea, tenemos que empezar a compartir las cosas que no son para nosotros. O sea, no en la actitud de que si no es para mí me quedo callado, ¿no? Sino empezar a compartir y lo que no es para mí dárselo a otro que lo pueda hacer. Casos a la lista, por ejemplo, si llega algo de mucha tecnología quizás lo mandamos a UTEC o a la UNI. Si llega algo de ciencias de la vida, pues es Cayetano. O si llega algo de agricultura, pues trabajamos con la agraria. Y así estamos haciendo todo un trabajo, digamos, de compartir. Lo que siempre sucede es que, claro, al final ya cuando necesitan plata, pues regresan. Lo que no es para nosotros, pues los ayudamos en nuestro expertise, digamos, ¿no? Como Universidad de Negocios. Pero en fin, yo creo que este año lo que estamos haciendo justamente es, luego de haber encontrado de que hay muchos recursos, tanto, digamos, de talento, de infraestructura, de recursos financieros, y siempre andando en paralelo con el sector público, este tercer año lo que estamos trabajando es construir fideicomisos en las regiones para que los recursos de la región se queden en la región,
¿no? Es decir, la empresa privada, y siempre con un ejemplo, creo que es la mejor forma de graficar. La semana pasada estuve el lunes y martes en Cajamarca, organizando una mesa regional de innovación de Cajamarca, que ya hay fecha, 26 de abril, por si acaso. Y fíjense lo que sucede, ¿no? Estábamos en una reunión en la Cámara de Comercio, y los empresarios nos dicen, bueno, la principal mina de Cajamarca está hoy en un proceso de cierre. Y la mayoría de empresarios de acá ya hemos vendido toda nuestra maquinaria amarilla. Y entre los 12 nada más, entre ellos se preguntaban, ¿tú cuánto tienes? ¿Tú cuánto tienes? ¿Tú cuánto tienes? Y sumamos un poco más de 8 millones de dólares que están disponibles de parte del sector privado para financiar la otra fuente de innovación, que una es la investigación científica, por supuesto, y la otra es la innovación aplicada a la práctica, que son los emprendedores. Los emprendedores son los que están brindando soluciones hoy a los grandes corporativos y que de esa forma, digamos, pues vienen haciendo que la innovación se incorpore en las grandes empresas. Entonces, con este pequeño ejemplo que les cuento de Cajamarca, la semana pasada, igual sucede con la red de alumni de universidades públicas en Huánuco, en Moquegua, en Cusco, en Tacna, por supuesto en Arequipa, en Jaén o en otras ciudades, digamos, donde hay muchas ganas, digamos, de incorporarse a este mundo de emprendimiento e innovación, pero, insisto, yo creo que los programas que se vienen haciendo están trabajando en tener un impacto un poco más ampliado que en Lima, y ya se están dando resultados con incubadoras que son beneficiarias también del programa de Startup Perú, de Innovate, y yo creo que la forma de conectar nuestros programas, tanto privados como públicos, con las regiones, necesariamente pasa por la presencia nuestra, y bueno, más que estamos viajando varias veces, entonces es la presencia, digamos, de las propuestas que tenemos, sector privado y sector público, pero in situ. O sea, así como hoy día, y gracias por venir, bueno, podemos llenar una sala con más de 100 personas, esto ocurre también en provincias, ¿no? El año 2017, me acuerdo, en Jaén, en un día nos íbamos a reunir con 500 personas, ¿no? En 3 reuniones separadas. Entonces hay una gran expectativa por el tema ecosistema, emprendimiento e innovación, pero yo creo que la contestación es única. Tenemos que ayudar a construir este recurso tan importante que es generar la confianza de que las instituciones que estamos generando propuestas muy buenas desde Lima, estamos dispuestos también a salir a provincias y participar con ellos de manera activa, ¿no? Creo que a eso va. Gracias, Javier. No sé si Sergio y Amparo quisieran complementar con algo. Bueno, yo solo agregaría que efectivamente hay un espacio importante de trabajo regional, ¿no? En la política de innovación, por ejemplo. Y yo creo que un mensaje clave es la especialización inteligente, ¿no? Que es algo que está muy de moda en Europa, pero que en realidad es algo que sirve mucho, ¿no? Justamente para poder complementar capacidades, ¿no? Es difícil pensar que van a haber 3, 4, 5 Limas o 2, 3, 4 Arequipas, ¿no? Lo que hay es ecosistemas con idiosincrasias, ¿no? Distintas, con recursos distintos, con recursos naturales, ¿no? Algunos de distinto tipo, ¿no? Y eso implica que el ecosistema deba un poco también aprender a aprovechar esos recursos, a ponerlos en valor y, digamos, a intercambiar con los otros ecosistemas de tal manera de generar un círculo virtuoso. Entonces, la especialización es algo que se promueve, ¿no? Y de hecho es parte de las políticas o de los instrumentos que se están lanzando aquí desde Produce, con apoyo del BID, dicho sea de paso, y que justamente busca que esos ecosistemas ¿no? tengan unos primeros gérmenes, ¿no? Unas primeras semillas de desarrollo con especialización, con recursos financieros y de todas maneras con una participación público-privada importante, ¿no? Es clave que el sector privado esté comprometido, como bien dice Javier, yo creo que también hay muchos recursos en el sector privado, también en el sector público regional, ¿no? En las universidades, ¿no? Sobre todo las que tienen canon, y creo que esto, lamentablemente hasta ahora, por distintos motivos, no se ha podido poner en valor y no se ha podido, digamos, capitalizar en favor de la región. Y yo creo que justamente esta colaboración público-privada, esta especialización y este apoyo desde el gobierno central, yo creo que sí pueden ser un elemento catalizador para los ecosistemas. Antes de pasar a la última pregunta, solo quería rescatar que hay 3 palabras que han salido en distintos momentos desde la presentación de Gonzalo y que me parece que son la base de un ecosistema de emprendimiento innovador.
es la comunicación, la colaboración y la confianza, como para que las tengamos en mente. Ahora sí, la última pregunta que va dirigida a Sergio y en realidad es una tarea para nosotros como sector público. Pues desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos que tú crees deben abordar las políticas públicas para continuar con el crecimiento de los ecosistemas regionales de emprendimiento innovador? Bueno, muchas gracias. Primero, darle 30 segundos para hablar un poquito del BID, ¿no? El BID es una organización multilateral que apoya a los gobiernos en Latinoamérica y el Caribe a justamente generar desarrollo económico, ¿no? Y esto pasa desde hace 60 años. Aquí en el Perú, bueno, el BID tiene un margen de acción amplio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desarrollo, estamos hablando de infraestructura, energía, educación, ¿no? Pero en particular en el tema de innovación y desarrollo productivo, innovación y competitividad, aquí en el Perú hay una trayectoria ya de 12 años, ¿no? De hecho, la trayectoria que muestra Gonzalo en su presentación, que desde 2006 existe FinCID, luego Innovate Perú, se da porque justamente el BID con el gobierno peruano desarrollan el programa, lo lanzan y lo van escalando en estos últimos años a través de distintos préstamos que también se han complementado, digamos, virtuosamente con presupuesto público asignado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, el BID tiene un conocimiento importante de esta evolución, ¿no? Institucional y también del ecosistema, y creemos que por eso también tenemos mucho que seguir aportando, ¿no? No solamente recursos financieros, sino también apoyo técnico, conocimiento y en general la posibilidad de un poco ayudar a blindar las políticas públicas, las buenas políticas públicas, ¿no? Que se desarrollan aquí en estos gobiernos de Latinoamérica, de tal manera que las gestiones distintas que vayan viniendo puedan igual continuar y potenciar las intervenciones. Eso para comenzar. Ahora, en cuanto a la pregunta, yo creo que todavía hay muchos retos, ¿no? Digamos, los desarrolladores de política pública son los gobiernos, ¿no? El Estado, que justamente tienen los mismos problemas que tiene el mercado, que tiene la sociedad, ¿no? O sea, falta de confianza, falta de colaboración, ¿no? Es un reflejo. Entonces, esas mismas taras, ¿no? Son las que se deben ir derrumbando poco a poco, ¿no? Un primer punto que yo diría es, y hablando de la política de innovación, ¿no? Así como concepto abstracto general, ¿no? La política de innovación es la intervención del Estado justamente a lograr que más empresas, más emprendedores innoven y haya más productividad y más competitividad en la sociedad, en la economía, ¿no? Y para esto se busca un cambio, ¿no? De actitud, un cambio en la forma como la gente hace negocios, como las empresas se relacionan con sus clientes, cómo se lanzan nuevos productos y servicios, ¿no? Entonces, esta política de innovación presenta muchos retos. Tiene 12 años, digamos, para hablar de manera general, 12 años en el país haciendo política de innovación, y uno de los principales temas que ha habido, digamos, es la falta, o digamos, tenemos que seguir ensayando con mucho más fuerza esa iteración con el mercado. Es decir, la política de innovación es como la innovación, ¿no? O sea, no solamente la innovación es justamente probar algo nuevo, buscar que funcione, ¿no? Cambiar, ¿no? Y enfocar en aquello que funciona y escalarlo. Nosotros tenemos una buena práctica de políticas de innovación desde hace 12 años, pero tenemos que seguir ensayando y experimentando de tal manera de encontrar cuáles son las intervenciones adecuadas, ¿no? Y eso tiene que ver con una flexibilidad, ¿no? Desde la gestión institucional, pero sobre todo con una acumulación de conocimiento en los equipos que yo creo que afortunadamente se ha podido o se está dando, ¿no? De hecho, May y Gonzalo son ejemplos claros de esa acumulación, esa meritocracia que necesita el sector público para que aquellos que comenzaron con esto puedan seguir escalando y creciendo en un desarrollo profesional que les permita ahora, digamos, todo ese conocimiento acumulado, capitalizarlo en favor de la economía, ¿no? Y eso tiene que ver con justamente esa posibilidad de experimentar e iterar con el mercado. Eso por un lado. Otro gran reto de la política de innovación es, y en estos años, digamos, las políticas o los instrumentos han sido esencialmente de ofertas, es decir, desarrollo de la oferta de innovación, ¿no? Emprendedores, empresas innovadoras, ¿no? Pero hay un gran reto en el hecho de que esas innovaciones que se generan no necesariamente están logrando todos los resultados que queremos, ¿no? O sea,
no todas entran al mercado, muchas fallan, hay mucha incertidumbre todavía, que si bien la política pública ayuda a minimizar esa incertidumbre o a reducir la incertidumbre, de todas maneras hay todavía mucho trabajo por hacer. Y hoy en día se viene trabajando mucho con las políticas que más bien fomentan la demanda y facilitan la demanda de innovación. Es decir, innovación abierta, ¿no? Compra pública innovadora, ¿no? Cómo hacer que estos grandes tractores que pueden consumir innovación, que son las corporaciones y que es el Estado mismo, pueden realmente trabajar con el ecosistema, ¿no? Lanzar retos al ecosistema para que los emprendedores, las pymes, los investigadores atiendan esos retos y generen soluciones que ya tengan un mercado más o menos vislumbrado, ¿no? Entonces, esa parte de desarrollar la demanda de innovación y atarla, conectarla con la oferta, es algo que creo que se tiene que trabajar hoy por hoy, que es algo que se está haciendo en todo el mundo, es el nuevo enfoque de la política de innovación que aquí también se tiene que empezar a desarrollar y ya se está haciendo, ¿no? Afortunadamente hay una buena, justamente por el hecho de que hay buenos cuadros en el diseño de políticas, es que se está empezando a ensayar ya con estos nuevos enfoques que creo que son vitales para que el ecosistema siga desarrollándose. Otro punto importante es la evidencia, ¿no? Todo esto no se puede hacer si no se desarrolla evidencia, es decir, pruebas objetivas, cuantitativas de que las políticas funcionan, ¿no? Es algo que en realidad se había hecho poco, ¿no? Hasta ahora, pero sin embargo ya con 10 años, 12 años de trabajo, ya hay data, ya hay casos, ya hay una masa crítica de empresas y de emprendimientos que podemos revisar para ver efectivamente si esto funcionó o no funcionó. Cualitativamente vemos que funcionó, ¿no? El mercado se ha desarrollado, hay mucho más incubadoras, redes de inversionistas, hay mucho más interés, más eventos, pero necesitamos data dura para poder seguir, digamos, mejorando las políticas y sobre todo sustentando mayores presupuestos. Les aseguro que los funcionarios del MEF, que son los que asignan presupuestos, no tienen idea de lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, no conocen, no saben quién innova, sin embargo son los que asignan. Entonces, la forma de poder llevar y escalar esto es básicamente mostrando evidencia, ¿no? Entonces, hace poco, el BIT ayudó a Produce e Innovate Perú a desarrollar la primera evaluación de impacto, ¿no? del Startup Perú, con importantísimos resultados, ¿no? Y sobre todo, más que resultados que nos digan, bueno, esto funcionó, es un éxito total, todos innovaron, todos crecieron, todos se internacionalizaron, nos dio más enseñanzas, ¿no? Aprendizajes para justamente seguir pivoteando y ajustando las bases de los concursos, ajustando las intervenciones, ajustando la forma como trabajamos, ¿no? Si bien se encontró que había ventas, ¿no? Una mejora en ventas en los emprendimientos que recibieron financiamiento, una mejora en la generación de empleo, una mejora también en la constitución de empresas propiamente. Lo más importante, yo creo, fue el aprendizaje de que era necesario o es necesario que en la selección de emprendimientos haya algunos temas que se revisen adicionalmente a lo que ya se ha revisado, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que tienen los emprendedores en la industria a la que están apuntando, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de trabajo en equipo de ese grupo que está participando, ¿no? Por ejemplo, también inclusive la experiencia en general que tiene el emprendedor, ¿no? Un emprendedor de 10 años de experiencia tiene mucho más posibilidades de éxito que un emprendedor de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ese tipo de variables observables que se correlacionan directamente con el éxito del emprendimiento son cosas que ahora se van a revisar o se están revisando con mucho más cuidado, ¿no? Entonces, ese tipo de aprendizajes solo te los puede dar la evidencia y la evaluación, ¿no? Entonces, eso creo que también es un aprendizaje importante que hoy día ya se está tomando en cuenta y se viene este año y el próximo digamos, una maratón de evaluaciones, espero, ¿no? A todos los programas, ¿no? No solo los de innovación, los de CITES, ¿no? Y yo creo que eso es importante para validar esto que se hace, ¿no? Y finalmente, y esto tiene que ver con justamente también la evolución del ecosistema, es que, a ver, en el 2012, las unidades ejecutoras que hacían financiamiento público a proyectos de investigación e innovación tenían un presupuesto, en conjunto en ese momento eran dos, de 41 millones de soles, ¿no? Anual, ¿no? Es el PIM, presupuesto institucional modificado. Al 2018, el presupuesto de las unidades ejecutoras que financian innovación era de 431 millones anual, en un año, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento de 10x en un año, de 2012 a 2018, o sea, en 6 años. 10x, eso ha crecido más que cualquier emprendimiento de impacto, ¿no? O sea, es un crecimiento importantísimo, 10x. Ahora ya no son 2 unidades ejecutoras, ahora son 4, ¿no? Entonces, ¿esto qué problema genera? Justamente, al haber tantos procesos, al haber tantos equipos, al haber tantos objetivos o metas
¿no? Con compartimentos estancos, que no coordinan entre sí, hace que muchos proyectos se financien por partida doble, o bueno, podría ser, ¿no? No digo que sea, pero podría ser, muchos emprendimientos se financian por partida doble o triple, muchas convocatorias se lanzan al mismo tiempo y están financiando lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo digamos, de cruces o de problemas hace que la política de innovación tenga menos efecto, menos impacto, ¿no? Entonces, algo fundamental hoy por hoy es ordenar la casa, ¿no? Es ordenar la casa, ¿no? Sentarnos los 4 o los 5 o los que sean y realmente coordinar. Y no solamente hablo de coordinar diciendo ya tú vas a lanzar primero y yo lanzo segundo, ¿no? Sino coordinar en serio, ¿no? Y que esto sea un solo esfuerzo. Se está hablando de una agencia de innovación, ¿no? El ministro ha hablado varias veces de eso. Tal vez sea una solución, pero tal vez la solución sea menos, o sea esa, pero tal vez la solución pueda ser también más sencilla, ¿no? Básicamente que se converse, que se trabaje en conjunto, que se use la tecnología, ¿no? Y eso creo que es importantísimo. La tecnología hoy día nos da muchas herramientas para que los procesos puedan ser interoperables, puedan conversar, se puedan encontrar los proyectos comunes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de las herramientas que tenemos a la mano, y creo que con eso la política de innovación va a ser mucho más efectiva y el ecosistema se va a seguir desarrollando mucho más rápido. Antes de cerrar la palabra a Amparo y a Javier, quería hacer un comentario sobre la última parte de lo que ha mencionado Sergio. Efectivamente es bien importante que las instituciones desde el lado público coordinen, no solamente desde el lado público, sino en general, que coordinen los distintos actores del ecosistema para poder alinear esfuerzos. Por suerte, la coordinación en este momento entre el Ministerio de la Producción y Concitec es bastante estrecha. Se ha establecido una agenda de trabajo conjunta en la cual les puedo adelantar los primeros pasos. Algo se ha comentado también en la Mesa Ejecutiva de Innovación, ahí se va presentando paulatinamente. De hecho, el paso cero que nos hemos planteado con Concitec es el establecimiento de un glosario, puesto que incluso a veces dentro del mismo Concitec o dentro de la misma dirección de innovación usamos la misma palabra con significados diferentes. Entonces nos pareció que ese era el paso cero. Luego, justo ya han visto ustedes la presentación de Gonzalo, el ecosistema ha crecido fuerte los últimos años, lo cual ha llevado a que aparezcan nuevos actores y que se den nuevos tipos de relación entre los distintos actores. Entonces, como paso 1, nos pareció importante realizar un mapeo y una caracterización del ecosistema actual, no solamente desde Lima, sino todo el país. Y esto es lo que nos permitiría tener la información, la parte que Sergio mencionaba de cierto punto de evidencia, que nos permita reordenar los sistemas en este momento. Nosotros tenemos creados en el Perú, por ley, el Sistema Nacional de Calidad, y creo que todos acá deben saber que sin la infraestructura de la calidad no podríamos tener ni innovación ni emprendimiento, porque no podríamos tener repetitividad de los productos o servicios. Tenemos creado también el Sistema Nacional de Innovación Agraria, tenemos creado el sistema, en este caso es la ley marco del CTI, pero que crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Hay un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura. Y si se dan cuenta, todos estos sistemas creados por ley tienen a los mismos actores que interactúan permanentemente, y no porque exista una ley que dice que tienen que interactuar, y además estas leyes no establecen mecanismos de coordinación entre estos sistemas, porque las leyes son estáticas, no son flexibles, no iteran, no se comunican. Entonces estamos en este proceso de ordenamiento del sistema, ¿no? Eso como comentario a la respuesta de Sergio, y nada, y este tema irá avanzando paulatinamente y seguramente a través de la Mesa Ejecutiva de Innovación irán teniendo más alcance sobre cómo va evolucionando el tema. Pues ahora sí, no sé si Javier, Amparo. Sí, es muy importante el tema de la cooperación, el público-privado y las instituciones, y que coordinen y todo lo demás. También es muy importante que escuchen a los emprendedores. Pueden crear una política espectacular que crean que va a llevar a los emprendedores a la luna y no necesariamente es así. Entonces eso es importante. Y un comentario adicional a lo que dijo Sergio.
si bien es cierto hay una media o hay un promedio del emprendedor tipo, del que creció y todo, Pero es un caso de... sí, somos la antítesis a todo lo que dijo Sergio, ¿no? Porque nosotros teníamos cero experiencia en el mundo del emprendimiento, salimos de la universidad a hacer Kulki, no conocíamos nada de la industria, no conocíamos nada de tecnología y aquí estamos. La excepción es la regla. Sí, yo lo que diría es, si me permites, claro, por favor, es que sí, pues, o sea, claro, estamos hablando del sector productivo, economía real, pero también, bueno, con Amparo compartimos un sector que es el fintech, ¿no? Donde en verdad la imaginación siempre supera la realidad, ¿no? La gente quiere cada vez más por menos, y más aún si se trata de servicios financieros, los quiere 24/7, y pues avanza a una velocidad que pues los emprendedores van corriendo y los reguladores siguen sentados, ¿no? Y eso es así, hasta ahora. Entonces, esto ha empezado a ser también un tema de cambio. De hecho, ya hace 3 años, pues era imposible que invitar a un banco central o SMB a que participe en un evento. O sea, es más, cuando iban al evento nos llamaban a decirnos que por favor no los identifiquemos para que no les hagan preguntas. O sea, a ese nivel, ¿no? Entonces ya el año pasado participaron abriendo el evento y hablando del tema. Y hoy día sí ocurre efectivamente lo que Amparo está diciendo. O sea, nos invitan a conversar, ¿no?, con ellos para la ley de crowdfunding que va a salir. Invitaron a todas las plataformas, a los abogados que son relacionados con las plataformas. O sea, hay una interacción necesaria porque si no, pues sale cualquier cosa. O sea, como siempre, ¿no? O sea, se regula y después hay que modificar porque no funciona. Bueno, eso va a seguir sucediendo, pero digamos que por lo menos están preguntando a los emprendedores qué pasa. Y por eso quería poner como ejemplo algo que Amparo también vive todos los días, el tema de la regulación y cómo todo el tiempo están pidiendo información tanto el MEF, SMB, CBS, Banco Central. Ahora están haciendo 3 grupos en el Banco Central, 2 grupos en SMB, SMS, o sea, más gente que pregunta cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que esto dentro de un marco, ¿no es cierto?, como dice Sergio, coordinado, creo que se van a poder efectivamente pues, asignar mejor los recursos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos más investigación sobre fintech para Produce que para el MEF, ¿no? Ese es un ejemplo concreto, claro y con cosas hechas, ¿no? Y creo que el involucramiento del MEF ahora con la mesa ejecutiva, a la cual asistimos también, creo que como marca una etapa pues nueva, ¿no? O sea, el MEF ya se empieza a involucrar en temas de que es el tema de hoy, es el ecosistema de emprendimiento e innovación, y creo que va a ser bueno. Va a ser bueno para esta coordinación y el mejor uso de recursos que ha mencionado Sergio. Entonces sí avisoramos, digamos, de que si esto efectivamente ocurre, que es hacia donde estamos yendo, y estamos trabajando para eso, creo que sí va a haber este beneficio, que como dice Amparo, si no son preguntados, en realidad se puede diseñar cualquier cosa y no necesariamente va a funcionar. Esta interacción que hay permanente con los emprendedores creo que está funcionando, sin duda. O sea, los que estamos trabajando en redes de ángeles y un poquito más al lado corporativo, estamos viendo que el funnel que viene emprendedores a atender a la red de inversionistas y a los corporativos cada vez es mayor. O sea, eso sí los puedo decir con evidencia, como dice Sergio. Hay evidencia de inversiones, transacciones cerradas, corporativos invirtiendo, digamos, en startups. Entonces, sí está funcionando y yo creo que todavía, pues, es decir, les garantizo que nadie se va a aburrir, hay mucho por hacer. Y por supuesto están invitados, ¿no?, a ser parte. Un comentario solamente final que apunta a esto de escuchar al mercado, escuchar a los emprendedores. Estamos hablando de, no sé si voy a adelantarme, pero de lanzar un instrumento que apoye el desarrollo de escuelas de código, ¿no?, escuelas de programación. Entonces, si bien tradicionalmente hubiéramos definido qué es lo que tiene que hacer la escuela de programación, dónde tiene que intervenir, cuál es su público objetivo, todo eso que es normal en la política, de innovación en la política pública, lo que se está hablando ahora es más bien de preguntarles a los que hacen escuelas de código en el mundo, ¿no?, que saben mucho más de nosotros que escuelas de código, es decirles, oye, quiero 150 programadores formados a fin de año. ¿Cómo hago? ¿Qué necesitas?, ¿no? Y entonces, a partir de eso, que la intervención sea mucho más enfocada y mucho más real, pero orientada siempre al resultado y al impacto, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios solo se pueden dar si es que realmente hay gente detrás de esto que ha aprendido que eso es lo necesario,
¿no? Y por eso otra vez destaco la presencia de Gonzalo Imay y de todo su equipo en esto de hacer política de innovación. Si hay preguntas. Un aplauso para